hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hoy es martes y estamos a 20 de abril, año 2021. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, hoy solamente estamos saliendo a través de la plataforma A de Hugo Gil. No estamos saliendo en ninguna de las otras plataformas, ni en YouTube, ni en la plataforma B y C, ya que a última hora pues nos hemos confrontado con problemas de nuestro internet. Tengo que resetearlo para poder usar las otras plataformas. Ahora no estoy usando el internet, sino que estoy usando la señal del teléfono. Así que me da reporte, por ahí veo a mi hermano Adriano Gil, me dan reportes si me están escuchando bien, ya que es una forma inusual en la que estamos transmitiendo. Ahí está mi amada esposa, la pastora Belisa, y también está conectadita. Paz y bendición, amada, la gracia y el favor de nuestro Dios estén siempre, siempre, siempre contigo. Amén y amén. Y también bendigo a mi hermano Adriano Gil desde Santiago, nos sigue desde Santiago, República Dominicana. Ok, bueno, qué bendición, ¿verdad? Estar por acá con ustedes en este nuevo día, ¿verdad? En esta transmisión de este nuevo día, ¿verdad? Por acá pues ha estado lluvioso, el día bastante lluvioso desde ayer. Hizo una pausita ahora la lluvia, salió un poquito el sol, pero se ha mantenido lloviendo la mayor parte del día. Se escucha alto y claro. Muy bien, gracias mi hermano por el reporte, ¿verdad? Ya ustedes ven que sí se puede, aunque a veces uno tenga, ¿verdad?, dificultades, pues uno siempre abre camino, ¿verdad? Siempre se abre camino. Así que me alegra muchísimo que me estén escuchando bien a través de mi celular regular. Así que esperamos que el día de hoy pues podamos aprovechar adecuadamente en esta transmisión especial. Vamos a decir especial porque no estamos, ¿verdad?, con todas las plataformas como es eh, la, la costumbre, ¿verdad? Dice mi hermano Adriano que también la imagen está nítida, me alegro de eso. Así que seguimos para adelante. Por ahí apareció Claudia Lizardo. Paz y bendición, amada Claudia, esa seguidora fiel que tenemos por ahí, que esa no, siempre que puede no se pierde una. Qué bueno, Claudia. Estamos muy gozosos de que estés ahí y deseamos que la bendición de nuestro Dios estén sobre tu vida como lluvia de bendición. Así que gracias a Dios por ti, por tu familia, y gracias porque desde que te conectaste, ¿verdad?, a este programa, te has mantenido ahí fiel, participando, dando los likes y haciendo los comentarios como es debido. Qué bueno, es una gran bendición, ¿verdad?, el poder interactuar, poder participar de esta manera. Pues quisiera invitarle a que hiciéramos la oración acostumbrada, ¿verdad?, para iniciar el programa. Dice Claudita que se oye bien, gracias por el reporte. Y entonces pues vamos en materia. Hoy vamos a comenzar con el libro de Marcos, ya que ayer pues tratamos la parte del Levítico y también la parte de los Proverbios, pero no nos dio la oportunidad del tiempo para tratar la parte del Evangelio según San Marcos. Así que vamos a continuar en el día de hoy con el Evangelio según San Marcos. Pero antes nuestra oración. Así que yo pido que junto conmigo usted abra su corazón y vamos, ¿verdad?, a la presencia del Padre en esta oportunidad para darle gracias y también para pedirle, bendito sea el nombre del Señor, que Él nos dé el discernimiento, la sabiduría y la gracia para nosotros poder entender su palabra, para poder escudriñarla, discernirla y poderla atesorar en nuestros corazones. Que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino más bien hacedores de la misma. Porque
Esto no fue escrito simplemente para ser oído, para ser leído, sino para ser entendido, estudiado, entendido, asimilado y para ser vivido en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Como ustedes saben, a veces cuesta trabajo aplicar, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ordena, Dios nos, ¿verdad? Nos pone ahí para que hagamos. O sea, es un poco difícil en este mundo, pero mientras empujemos lo más que podamos, pues la cosa estaría muy bien, ¿ok? Ok, muy bien. Yo tengo un técnico ahí que me dice todo lo que tengo que hacer y dice que si me retiro un poco de la cámara, pues sería mejor. ¿Cómo me hago? ¿Sí? No, lo que pasa es que yo bajé la... A ver si vuelvo y pongo la imagen pequeña porque la bajé ahí. No me gusta que se vea el techo o la parte del techo y por eso es que lo hago así. Vamos a ver, ahí. Bueno, espero que se vea mejor. Tú ves que yo complazco peticiones, mi amado hermano, complazco peticiones. Y porque uno puede agrandar o disminuir la imagen con los dedos, y te le hace así en la pantalla y se agranda y después le hace así y se reduce la imagen. Toda esa técnica pues uno tiene que desarrollarla. Oremos entonces, amantísimo Dios, Padre Celestial, damos de gracias en esta tarde preciosa, Señor, hoy día 20 del mes de abril. Gracias, Señor, porque así como ha estado cayendo esa lluvia desde las nubes, también sabemos que la lluvia de bendición desde el cielo está cayendo sobre nosotros de una manera continua, de una manera directa, de parte de ti, Señor. Seguimos pidiéndote, Señor, que abra los ríos de bendición, Señor, desde el cielo para nuestras vidas y que tenga, Señor, atención y cuidado de todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, que nos ayude a seguir caminando hacia adelante, Señor, en esta fe que hemos creído. Ya, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti somos víctimas, Señor, de tantas corrientes desviadas en el mundo, Señor. Te necesitamos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de tu palabra y sobre todo que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para enamorarnos cada vez más, Señor, de las cosas tuyas, Señor, para identificarnos con ella y andar conforme lo establece la palabra tuya, Dios de la gloria. Te pido en esta hora que extienda tu mano de bendición y de sanidad divina sobre cada uno de nosotros. Si hay alguien, Señor, que está padeciendo de algún tipo de dolencia, de enfermedad, de carencia, que seas tú supliendo, sanando, porque eres Jehová Rafa, levantando al caído, porque eres el poderoso de Israel, salvando al perdido, porque tienes misericordia de nosotros, Señor, y proveyendo en todas nuestras necesidades, porque tú eres Jehová de los ejércitos, el que nos defiende. Amén y amén. Saludamos y bendecimos a Julia de la Cruz. Julia de la Cruz, quien nos bendice con su presencia en este maravilloso día. Paz y bendición, amada Julia. Que la gracia y el favor de Dios estén siempre contigo. Pido ayuda en el reporte. ¿La luz está bien o necesito un poco más o un poco menos de luz? Ya mi hermano me dijo que estaba nítido, pero quiero confirmarlo con alguien más porque a veces los celulares y las tabletas pues son diferentes, ¿verdad? Entonces sí, la iluminación está bien. No tengo todas las luces que uso generalmente, por eso pregunto. Amén. ¿Sí? Emilio Lora, qué bueno que llegaste temprano, paz y bendición, Emilio, justo a tiempo para comenzar nuestro análisis, nuestro escudriñamiento de la palabra de Dios de este día. Que la gracia y el favor de Dios estén contigo y que el Señor pues hable a tu vida a través de esta palabra y que tú salgas fortalecido en el conocimiento de la verdad y que pueda, ¿verdad?, seguir el camino de bendición que Dios ha trazado delante de tus pasos. Amén. Vamos al Evangelio según San Mateo, ¿ok? Y vamos, perdón, según San Marcos, y vamos a continuar en el versículo 9, ya que habíamos leído la primera parte donde Juan hizo la presentación, ¿verdad?, del camino, del anuncio de la venida de Jesús, ¿verdad? Y preparó el corazón de la gente para que cuando Jesús viniera, pues no le fuera tan chocante la verdad que él venía a presentar. Entonces vamos al versículo 9
¿verdad? Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, lo cual leemos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y declarando la bendición de este pasaje sobre nuestras vidas, sobre todas y cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor así: aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? Aquellos días en que Juan estaba predicando en el desierto y bautizando a la gente que venían a bautizarse como señal de arrepentimiento. ¿Ok? Como señal de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Y entonces dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea. ¿Por qué vino de Nazaret de Galilea? Porque allí fue donde creció y se hizo un adulto. Acuérdese que Jesús nació en Belén, ¿ok? De Judea, o sea, de la región de Judea, la ciudad de Belén. Que la ciudad de Belén, pues Judea es ¿verdad? La ciudad de David, ¿verdad? Porque era de la tribu de Judá, la región de la tribu de Judá pertenecía a la tribu de Judá y allí estaba la ciudad de Belén. Y allí Jesús nació porque ya ustedes saben, no era porque vivía allí, sino porque hubo necesidad de ir a registrarse en un censo que había hecho el gobernador, y todo el mundo tenía que ir a su ciudad natal para bautizarse, y como María y José pues eran de allí oriundos, ¿verdad? De Belén, pues por eso fueron allí. Y Jesús nació entonces en Belén, aunque a los pocos días se trasladaron, ¿verdad?, a Nazaret, donde estaba su casa y donde ellos vivían en la actualidad, ¿verdad? Desde que, vamos a decir así, desde que María, ¿verdad?, me imagino que era una jovencita, ¿verdad?, vivía allí en Nazaret, y pues allí creció Jesucristo en Nazaret, ¿ok? Desde bebé hasta los 30 años estuvo allí, en la ciudad. Viajaba con sus padres, ¿verdad? Con María, su madre, y José, su padre político. Rosa Plumey, paz y bendición, amada Rosa, qué buena que te vemos por ahí, la gracia y la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, dice que Jesús vino de Nazaret, ¿a dónde? A Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ok? Recuerden que le hemos dicho que Marcos es bien sincrético, bien resumido. Él no da todos los detalles, ¿verdad?, de cuando se presentó. Es decir, no, fue bautizado por Juan. Sabemos que, según Mateo lo narra, hubo qué sé yo, un desacuerdo. Juan le decía, pero yo debo ser bautizado por ti, no que yo te bautice a ti, porque tú me das la autoridad máxima. Y él dijo, Jesús le dijo, no, deja que sea así para que se cumpla toda escritura. O sea, Juan lo que quería disputar o decirle es, tú no necesitas ser bautizado, como de hecho no necesitaba ser bautizado, porque él no tenía que arrepentirse de nada, puesto que no había pecado, pero sí necesitaba pasar por todo lo que nosotros pasáramos, y como nosotros tenemos que pasar por el bautismo, él también quiso ser bautizado, no por la misma razón por la que nosotros somos bautizados. Nosotros somos bautizados, a propósito se lo digo, no para el perdón de los pecados. Nadie se bautiza para ser perdonado de pecado, porque el bautismo no perdona pecado. Nosotros somos bautizados para dar testimonio, oiga bien la razón, dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo, testimonio público. Es como para decirle a la gente, miren, yo soy cristiano, yo he decidido vivir por Cristo y para Cristo. Esa es la razón del bautismo, un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Por eso es que los bautismos no se pueden hacer ni de niños que todavía no tienen conocimiento de qué están haciendo, pero tampoco de adultos que no saben por qué lo hacen. Usted tiene que saber por qué lo hace. Por eso debe ser instruido, y una vez instruido y que entienda que es una manera de testificarle al mundo que ya usted no es del mundo, sino de Cristo, entonces pues usted se bautiza. Y debe bautizarse en la forma como establece la Biblia, la palabra de Dios. Fíjese que Jesús fue al Jordán, o sea, al río Jordán. Yo estoy seguro que allí en Nazaret había agua, había tinajas con agua, ¿verdad?
pero él fue al Jordán. ¿Por qué? Porque allí estaba Juan. ¿Y por qué Juan tuvo que ir al Jordán? Porque Juan era de la misma región. Acuérdense que Juan era primo hermano de Jesús. Primo hermano de Jesús. Entre Juan y Jesús había una diferencia como de 3 meses, más o menos, de edad. ¿Ok? O sea, ellos eran contemporáneos y vinieron de la misma región, o sea, eran familia. Entonces, Juan bautizaba en el Jordán porque dice la Biblia, porque allí había mucha agua. Lo explica, ¿por qué? Porque había mucha agua, queriendo decir que el bautismo debe ser como lo indica la palabra hebrea bapto, que quiere decir sumersión, ¿ok? Bapto quiere decir sumergir. Entonces, cuando le riega un poquito de agua en la cabeza, eso no se está sumergiendo. Por lo tanto, no es el bautismo bíblico, ¿ok? No es el bautismo bíblico. Jesús nunca dijo que se cambiara eso y se hiciera más cómodo, más práctico, sino que se fuera, ¿verdad?, consistente con lo que indica la palabra bautismo y también con lo que simboliza. El bautismo simboliza, así como Jesús murió, fue sepultado y resucitó, nosotros en agua, ¿verdad? Simbolizamos que morimos al mundo y resucitamos a Cristo. Eso es lo que significa. Entonces, si se tira una agüita por encima, pues se pierde la simbología. Se pierde la representatividad. Perdona, yo no estoy en contra de doctrina ni nada, yo estoy con la Biblia, ¿verdad? Y en contra de algo que se llama la ignorancia. La ignorancia, no, con ignorancia no se llega a ninguna parte, mucho menos al cielo. ¿Me entiende? Entonces hay que conocer la verdad para que la verdad nos haga libre. El bautismo por rociamiento es totalmente inconsistente con la Biblia, inconsistente, ¿verdad?, con el símbolo, con lo que significa, ¿verdad?, con el mensaje que porta ese acto, es inconsistente de toda inconsistencia. Entonces yo no sé por qué todavía hay esa práctica todavía. Es una pena, ¿verdad? Entonces dice en el 10, y luego cuando subía del agua, ¿por qué subía del agua? Porque fue sumergido. Cuando subía del agua, ¿quién es nuestro modelo? ¿Quién está llamado a ser nuestro modelo en nuestras vidas para nosotros seguirlo? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Pues como Él lo hizo, así debemos hacerlo nosotros. Como el modelo lo hizo, así debemos hacerlo nosotros. Si hubiera Jesús entendido que estaba bien con rociarle una agüita, pues Él le hubiera dicho a Juan, mira, cuando tú vengas por acá, o mira, róceme una agüita ahí. Pero no, Él sabe que no, que eso no tenía sentido. Cuando subía del agua, vio, ¿quién vio? Jesús vio abrirse los cielos y al Espíritu con mayúscula, que quiere decir al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo vio al Espíritu, ¿ok? Y si era Espíritu, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio si era Espíritu? Lo vio en Espíritu, ¿ok? Porque es Espíritu. Un Espíritu no se puede ver de ninguna otra forma sino en el Espíritu. ¿Ok? Usted quiere ver al Espíritu Santo, no lo puede ver físicamente porque no es físico, es un espíritu. O sea, es el espíritu con mayúscula. ¿Ok? Lo mismo que usted no puede ver mi espíritu no lo puede ver porque es espíritu. ¿Ok? Entonces, él vio al espíritu. Él vio al espíritu. No dice que nadie más lo vio. De hecho, Juan no lo vio. En Mateo se detalla más, pero aún no dice que Juan lo vio. Dice que oyó la voz en el cielo. Oyó la voz en el cielo. ¿Y qué dijo esa voz? Dice, en el 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Con quién estaba hablando esa voz? Con Jesús. Con Jesús. Pero en Mateo dice que Juan la oyó y que los demás que estaban por ahí, los discípulos de él y otra gente que vinieron ahí a bautizarse,
Oyeron ese ruido, pero no discernieron que era una voz. Ellos creían que era un trueno, como que estaba tronando en el cielo. Ellos no discernieron la voz, pero Juan sí la discernió, dice Mateo, que él pudo discernir que era la voz de Dios. Y las palabras que dijo: tú eres mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo complacencia. A veces traduce complacencia, a veces se traduce contentamiento. Dios no dijo ni complacencia ni contentamiento, porque Él no habló en español. Dios se lo dijo en hebreo a Jesús. En hebreo. Y Juan hablaba hebreo y también lo escuchó en hebreo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, los demás escucharon el sonido, pero no la voz. Entonces, fíjense, aquí dice, volviendo al 10, dice: y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí debemos corregir un poco el orden gramatical, el orden de la palabra para poder entender bien esto, ¿ok? Porque si lo cogemos así, si lo tomamos así al pie de la letra, eso trae una creencia errónea, muy errónea entre nosotros los cristianos, los evangélicos. ¿Verdad? Yo me cuento entre ellos, ¿no? Cristiano evangélico, gente que amamos a Jesucristo y que entendemos que Él es, verdad, Dios en persona, Emmanuel. Y es que usted puede ver que en los libros, en las iglesias, en los letreros, se quiere reproducir la imagen del Espíritu Santo como una paloma. ¿Ok? Dibujan una paloma, yo mismo también lo he hecho en alguna ocasión. Dibujan una paloma para simbolizar que es el Espíritu Santo. El error no es error que se simbolice a través de una paloma o a través de una llama de fuego, un relámpago, un rayo de luz. Todo eso se puede utilizar como símbolo representativo. Pero hay gente que cree erróneamente que el Espíritu Santo tomó cuerpo, tomó forma de paloma y descendió a Jesús como una paloma. No, ahí no dice que se convirtió en una paloma. En ninguna parte de la Biblia habla de que el Espíritu Santo se materializó, se corporizó. En ninguna parte. Por el contrario, lo que dice la Biblia es que el Espíritu es como el viento, que no se ve. ¿Eh? De hecho, cuando los discípulos estaban en el aposento alto, no vinieron palomas sobre ellos, vinieron fuego, así como un símbolo de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar lengua, pero no fue una corporación, no se incorporó. El Espíritu Santo no se materializó. Elena Tranquilino, paz y bendición, bienvenida, amada. Miriam Colón, paz y bendición, la gracia y el favor de Dios contigo y con todos ustedes. O sea, quiero que entiendan que lo que dice aquí realmente es lo siguiente: el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma, o sea, como desciende una paloma. Es una metáfora comparando la paloma como vuela, como hace su vuelo, con la manera como el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. ¿Ok? No fue como, o sea, en forma de paloma, sino en la manera como desciende una paloma. ¿Y cómo desciende una paloma? Usted ha visto, Altagracia Doñé, paz y bendición, qué bueno que me encontraste por acá, porque ya las otras plataformas no me están trabajando en vista de que no hay internet, ¿ok? No hay internet, estoy trabajando con la señal de mi teléfono, ¿verdad? Con los datos, ¿verdad? Del teléfono, no con internet. Escúcheme bien esto, por favor, que trae mucha confusión esta cuestión. En la Biblia no se nos dice nunca que el Espíritu Santo se corporiza, ¿ok? Jehová, Dios, el Padre, sí se ha corporizado, los ángeles se corporizan. Eso se llama epifanía. Ellos hacen una epifanía, o sea, toman forma humana
momentáneamente, circunstancialmente, ¿ok? Pero no se dice que el Espíritu Santo lo haya hecho en ninguna parte de la Biblia, ¿ok? Entonces aquí no lo hizo. Ahora, explíqueme usted, ¿cuál sería el propósito de que el Espíritu Santo se convirtiera en una paloma para esa ocasión? Ninguno, ninguno, no, ninguno. ¿Usted me entiende? La paloma es una ave perecedera, que es una ave muy, muy gentil, muy linda, muy... Y de hecho yo lo que creo fue que el Espíritu Santo descendió de una manera tenue, como bien, como silbo apacible, porque a veces el Espíritu Santo se describe, ¿verdad? Como un viento recio, como un fuego, como un silbo apacible. Y en esta ocasión, lo que no quiere decir es que descendió de una manera muy apacible sobre Jesús, o sea, sobre su persona. ¿Mm? Ok, déjeme explicarle qué fue lo que sucedió, por favor, para que nos entendamos mejor. Alright. Voy a hablar algo que no es común que ustedes lo escuchen, pero lo tengo que decir porque quizás no le han hablado de esto. Fíjese, cuando Jesús nació como hombre, nació como hombre. O sea, tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Pero el espíritu del hombre no tenía el Espíritu Santo. Jesús no nació con el Espíritu Santo. Porque aunque él era Dios, escúcheme bien, porque si hay alguien que va a brincar y va a zapatear, no ustedes, pero alguien que me escuche por ahí me va a zapatear porque esto le choca de frente con lo que le han enseñado toda su vida. Jesús hasta ese momento no tenía el Espíritu Santo morando en él como persona, ¿verdad? No lo tenía. De hecho, el Espíritu Santo es una persona separada de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas en la que, ¿verdad? Que son Dios, pero tres personas, tres divinas personas. O sea, no se puede decir que el Espíritu Santo estaba morando en Jesús. ¿Ok? Número uno, porque era hombre, y sí tenía el Espíritu, pero el Espíritu del hombre. Y era Dios, pero él dejó, ¿verdad?, la prerrogativa de ser Dios para comportarse, para hacer todo como hombre. Dice la palabra claramente que él siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, o sea, no se aferró a eso, no, yo soy Dios y no voy a aflojar, no, sino que él se enajenó, quiere decir, echó por un lado su categoría de Dios y no la usó en ninguna forma ni manera mientras estuvo acá en la tierra. Jesucristo no se comportó, no funcionó, no se manifestó como Dios ni en una sola ocasión acá en la tierra. Eso quiere decir que cuando Él caminó sobre las aguas, no caminó como Dios. Cuando Él convirtió el agua en vino, no la convirtió porque era Dios. Cuando Él sanó a los enfermos, resucitó a Lázaro, levantó a la niñita Talita Cumí, cuando Él liberó al endemoniado Gadareno, no lo hizo como Dios. No pudo usar, mire, ni el dedito meñique como Dios. Porque si lo hubiera hecho, hubiera sido un fraude. Hubiera sido un fraude. Todo lo que Jesús hizo acá en la tierra, lo hizo como humano. Como humano, con el mismo poder que tú y yo tendríamos si no hubiéramos nacido en pecado y si no viviéramos una vida en pecado. ¿Alright? Como él no pecó, no nació en pecado, por eso él pudo hacer todo eso, pero como humano, con la fe. Él necesitó la fe. Óigame bien, necesitó la fe como nosotros la necesitamos. No usó poder suyo. Él no usó, es más, fíjese, él ni siquiera habló de su parte. Todo, él dice, todo lo que yo hablo es lo que el Padre me manda a que yo diga. Porque yo vine a obedecerle en todo, en forma absoluta. Carmencita nota. Carmencita D. Worth.
Buenas noches. Ay, bendición, amada. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno que llegaste. Me estaba buscando por todas las otras plataformas y no me encontraba. Bueno, ya lo sabes, que estamos acá nada más por falta de internet. Óigame bien. Jesús no usó ni el dedito meñique en nada de lo que hizo como Dios. Lo usó como humano, con la fe en el Padre, creyéndole al Padre, ¿verdad? Como humano. ¿Ok? O sea, déjeme decirle, desde que estuvo en la cuna, Jesús sabía que era Dios, pero no se sentía ni se comportaba como Dios. Nunca lo pudo hacer. Porque si lo hubiera hecho, entonces su actuación aquí en la tierra hubiera sido un fraude. Porque entonces diríamos, pero él levantó a Lázaro porque era Dios. Él caminó, él multiplicó los panes porque era Dios. No, nada de eso lo hizo porque era Dios. Todo eso lo hizo porque era perfecto en obediencia al Padre y no había pecado. ¿Ok? ¿Alright? Pastor y esas cosas. Bueno, si usted quiere yo se lo pruebo. Aún gente pecadores en la tierra pudieron hacer grandes maravillas y hazañas como Jesús. ¿O acaso Elías y Eliseo, los dos no dividieron ese mismo río Jordán? Lo dividieron en dos. Nada más dándole con el paño que tenían encima. Primero lo hizo Elías y después Eliseo. ¿Acaso Eliseo no tornó un agua venenosa en agua potable? Nada más con la fe. Eliseo se acostó encima de un niño, de un jovencito, y lo resucitó. Entonces Eliseo era Dios. No, no lo era. No lo era. Moisés hizo muchísimas obras poderosas, pero lo hizo porque él era Dios. No. O Dios lo mandó y Dios lo respaldó y Dios le dijo, hágalo y yo te voy a respaldar. Es lo mismo que a todos los otros. Y lo mismo que hacen todavía personas que Dios usa, ¿verdad? Que Dios los usa porque se dejan usar de Dios y aunque son pecadores, aunque son imperfectos, pues dicen, Señor, úsame si tú quieres, y Dios los usa. Por eso que nadie puede autoproclamarse como el ungido, el poderoso. No, tú no eres ungido de nada ni poderoso, nada, es Dios el que hace la obra. Es solamente Dios y a Él sea la gloria y la honra siempre. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo descendió sobre Jesús porque ya estaba capacitado para hacer su ministerio. Y el ministerio aquí en la tierra no se puede hacer sin el Espíritu Santo. No se puede hacer sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Y no podía el Espíritu Santo esperar a que él hiciera la confesión de fe y se entregara al Señor, porque para él no correspondía eso, sino desde el mismo momento en que se bautizó para dar testimonio de que ya, ¿verdad? Público, de que ya iba a lanzarse al ministerio. Entonces el Espíritu Santo vino y moró en él. Moró en él. O sea que en Jesús moraban las dos divinas personas, del Hijo y el Espíritu, para hacer la obra de ministerio por 3 años. La obra del ministerio. 3 años. Y es que sin el Espíritu Santo no se puede hacer el trabajo de Dios acá en la tierra. No se puede, no hay manera. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, quédese en Jerusalén, ¿verdad? Quédese en Jerusalén hasta que venga el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era el cumplimiento de la promesa? Que descendería sobre toda carne el Espíritu Santo. Y entonces podrían profetizar, podrían hacer el trabajo y la obra de Dios. Ellos no pudieron hacer nada, ni enviar una carta antes de que viniera el Espíritu Santo en el aposento alto. Tuvieron que esperar eso y no se pudieron, eso lo dijo, no se muevan. Y duraron, se calcula, unos 11 días ahí encerrados hasta que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces ya ellos tenían el Espíritu de Dios morando en ellos. Y entonces ya podían salir a predicar, podían salir a dar testimonio, a bendecir.
y todo eso, lo cual no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Por eso usted ve que mucha gente tiene que hacer malabares y teatro y cuanta cosa para pretender que tienen el poder. No lo tienen porque no tienen el Espíritu Santo. La cosa es tan sencilla como dejar que el Espíritu Santo nos llene, la llenura del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios como a Dios le place. Entonces repito, no fue una paloma lo que descendió allí, fue la persona del Espíritu Santo que descendió a morar en Jesús por 3 años, los 3 años de ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿ok? Para guiarlo, para fortalecerlo, porque Jesús no podía usar su poder de Dios, porque repito, hubiera sido un fraude, una mascarilla, un teatro si lo hubiera hecho. Y hubiera quedado desautorizado para morir por nosotros. Hubiera quedado desautorizado. Número uno, porque hubiera desobedecido al Padre, que es lo más importante. Hubiera desobedecido al Padre, pero también hubiera, así que no, con un poder ahí que no está en nosotros, así que no. Entonces hubiéramos nosotros tenido excusa para no hacer las cosas, porque no, porque él era Dios y por eso lo hizo. ¿Mm? No. Él lo hizo con el poder de la fe, con el poder, ¿verdad?, de la pureza, de que no tenía pecado, y con el poder de la obediencia al Padre. Son tres poderes que eso no se puede, ¿verdad? La fe, la obediencia, ¿verdad? Y la santidad o la consagración, la comunión con Dios. Son las tres claves para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos pues a seguir en el versículo 12 y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Fíjense, el Espíritu le impulsó, no quiere decir le empujó, lo forzó, no. Le motivó, lo inquietó, porque ya moraba en él. Y ya ustedes ven cómo esto me da a mí, ¿verdad?, base para yo decir que entonces el Espíritu, ¿cuál? El mismo que descendió en él, ahora entonces le motivó, ¿verdad?, le puso el sentimiento, la decisión, la voluntad de ir al desierto. No lo empujó, porque el Espíritu Santo no empuja a nadie. El Espíritu Santo es más gentil y cortés, es como son las palomas. ¿A cuántos de ustedes le ha picado una paloma o le ha caído atrás a darle picotazo? ¿O a qué otro animal una paloma lo ha matado a picotazo? La paloma es el animal más tenue de la naturaleza. Incluso hasta su plumaje, mira, no tiene espuela como los gallos, no tiene un pico agresivo como el águila, no tiene agarras, no tiene nada ofensivo la paloma. Entonces así es el espíritu es tan suave, tan que no se contrita hasta con la mínima cosa, hasta con el pensamiento de uno se contrita el Espíritu Santo. Con las palabras de uno se constrita. Fíjese, es bien delicado. El Espíritu Santo es lo más delicado que existe jamás, el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu. Y también el mismo Jesús dijo, fíjese, cualquier pecado que el hombre cometiere le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta tierra ni en el reino venidero. O sea, ni en este estado de cosas, ni cuando estemos en el milenio, ni en la eternidad. No le será perdonado. Usted puede ofender al Padre y el Padre puede perdonarlo, diciendo que no existe, diciendo que esto, que el otro. Bueno, usted puede ofender al Hijo, como muchos lo ofenden y lo han ofendido desde que nació, pero pueden ser perdonados. Pero usted ofende al Espíritu Santo y dice, no digo yo, lo dice la palabra, que no puede ser perdonado. Por eso es que hay que tener cuidado con eso. Ofender al Espíritu Santo. Hacer blasfemia contra el Espíritu Santo. No. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Yo quitaría la palabra impulsó para que no se confunda, como que lo empujó, como que lo obligó. Y yo pondría la palabra le motivó, le inquietó a ir al desierto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí?
Yo sé que sí, ustedes son gente muy linda. Yo me siento súper bendecido con cada uno de ustedes. Lo digo de corazón. Dice en el 13, y estuvo allí. ¿Dónde? Allí, en el desierto. Estuvo allí en el desierto 40 días. Y Mateo dice 40 días y 40 noches. Pues se entiende que si estuvo 40 días, no era que el de día iba para allá y de noche iba para su casa, no. Estuvo allí 40 días con sus noches, y era tentado por Satanás. Era tentado por Satanás. ¿Cuánto? 3 días, 3 veces, no, era cada rato, en cualquier momento del día. Esos 40 días era tentado por Satanás. ¿Tentado cómo? Como toda la manera que tienta Satanás a la gente. Le traía mujeres, le traía comida, le traía oro, le traía autoridad y poder, le traía placa, le traía títulos, le traía, qué sé yo, apellido y todo eso, le traía mira, y mira, y mira, y mira esto, y mira esto, y mira esto, y mira esto. Diariamente, 40 días. Tú y yo podemos resistir eso nada más si tenemos lo que tenía Jesús. Obediencia al Padre, presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿ok? ¿Y qué más? Conexión y santidad. O sea, comunión con el Padre. Obediencia, comunión y también la fe, ¿verdad? Por eso él pudo resistir. Y pudo resistir porque el Espíritu Santo estaba morando en él, porque si hubiera sido a mano pelada, como decimos nosotros los dominicanos, si hubiera sido a mano pelada, no hubiera podido resistir. Al diablo nadie le puede resistir a mano pelada. El que se cree el mayimbe para resistir las tentaciones del diablo está más equivocado que el mismo diablo. Necesita del Espíritu Santo, necesita del conocimiento de la palabra de Dios, necesita de una comunión con Dios, necesita ser genuino y auténtico, necesita que tu corazón esté recto delante de Dios, porque si tu corazón está medio cachuco por prebendas y por cosas y por malicia, el diablo tú no lo vas a poder resistir. Y cuando digo tú, no digo tú específicamente tú que me estás viendo, no, cualquier persona no se puede resistir. ¿Ok? Amén. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. ¿Quién? Jesús estaba con las fieras. Aquí yo interpreto, yo no sé cómo usted interpreta fieras, pero yo no interpreto que serían animales del desierto, animales como leones, culebras, eran fieras, o sea, eran demonios. Los demonios alrededor, ahí, pasando, billete, ahí. ¿Te me entiendes? No fue fácil, no fue nada fácil. El audio va y viene, la imagen se frisa. Vamos a encender un poquito de fuego, a ver si se descongela. Acuérdense que estoy saliendo con la data o data del celular. No tengo internet, Carmencita, no tengo internet, así que paciencia. Por favor, paciencia, paciencia, paciencia. Pero también para geografía, para matemática, para historia, no solamente paciencia. Dios me le bendiga. No se preocupe, que quedan 15 minutos nada más. Vamos a resistir. Como los guapos. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, ¿verdad? Y dice inmediatamente, punto y coma, y dice, y los ángeles le servían. Esto hay que entenderlo y separarlo, ¿ok? Porque si usted lo lee así a frías, usted va a querer entender que, bueno, venía una prueba y venían los ángeles y le ayudaban. Venía este y venían los ángeles. No, los ángeles vinieron y le sirvieron al final, cuando él terminó su jornada. ¿Ok? Después que él venció totalmente en el día 40. Del día 1 al día 39, él estaba con la fiera. Él estaba ahí siendo tentado, probado como nadie más lo ha sido jamás en esta tierra. ¿Ok? Después que terminó, entonces los ángeles le sirvieron.
Pero no es que los ángeles le servían, ¿verdad?, diariamente, porque entonces, y entonces, no, él fue al desierto no para ser servido, sino para ser tentado, o sea, para ser pasado por fuego. Eso es lo que quiere decir la tentación, pasar por fuego. Y el Señor, el Padre, lo permitió. Ada Fuente, paz y bendición, celebramos tu llegada, paz y bendición amada, gracia y favor de Dios sobre tu vida. ¿Eh? O sea, lo que le quiero decir es que nosotros debemos, cuando escudriñamos las escrituras, debemos hacerlo adentrándonos en el contexto, adentrándonos ¿verdad? En el corazón de Dios y adentrándonos en lo que hace sentido y lo que hace lógica. Aquí no dice, y los ángeles le servían todos los días. Dice, y los ángeles le servían. Pero cuando le servían, no podía haber sido todos los días, porque ¿qué prueba es esa? Esa prueba la quiero yo. ¿Eh? Que me lleven a mí a un desierto y que me pasen por una pruebita y luego los ángeles vengan y me den todo lo que yo necesito. Así no, pues así cualquiera. No, fueron 39 días más uno de batalla. Lo que pasa es que al final del día 40, ¿verdad? Cuando ya el diablo se dio porque no podía más, ya dijo, ya no puedo contigo. Y se desgaritó para su lugar de oscuridad. Y entonces cuando él se desgaritó, ya los ángeles pudieron venir y le servían. ¿Qué le servían los ángeles? Fresco, aire fresco, agua fresca, frutas, ¿te me entiende? Higos, que a él le encantaba comer higos. ¿Te me entiende? Todo eso. Quizá el descanso, a mí, después le ponían, ¿te me entiendes? Le servían. Eso es lo que quiere decir que le servían. Si le dolían los músculos, entonces un masajito de los ángeles, en los pies, en los tobillos, en la cosa. ¿Eh? Usted tiene derecho a imaginarse todo menos lo que es pecado. En Los Ángeles le decían todo lo que pudo haber necesitado Jesús como si fuera un ser humano, ¿ok? Sencillo. Renovándole las fuerzas, paz y cobertura. Le daba, ¿verdad? Yo no sé si tú le estás diciendo eso a alguien o que es parte de lo que Jesús, el servicio que los ángeles le trajeron a Jesús. ¿Eh? Ok. Todavía tenemos unos 11 minutos. Vámonos al versículo 14. ¿Ok? Dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y usted se pregunta, debe preguntarse eso, pero ¿por qué fue después que Juan fue encarcelado? ¿Por qué? Fíjese, había una coordinación de parte del Padre Celestial entre los ministerios, de tal manera que no se pisaran, como se dice, entre bomberos no se pisan las mangueras, ¿ok? O sea, si Juan había culminado su ministerio con el bautismo de Jesús, pero eso no fue ¡pa! Ya, sino que eso era una transición, se necesitaban unos días, ¿verdad? Para que Juan se fuera poquito a poquito saliendo de escenario y que Jesús viniera entrando poquito a poquito. ¿Por qué? Porque el líder hasta ese momento enviado por Dios era Juan. Entonces se iba a dar una transición entre ellos dos, ¿verdad? Juan iba a ceder terreno, como él dijo, es necesario que yo mengüe, ¿verdad? Que yo me reduzca y desaparezca para que él crezca. Ese principio no lo usamos los líderes cristianos. Nosotros usamos el principio, quítate tú para ponerme yo, o te pongo la zancadilla en la escalera para que te caiga, entonces yo pueda subir. Te arrojo todos los tomates que yo pueda para entonces yo poder lucir mejor. Ese es el principio que nosotros usamos en su mayoría. Siempre hay sus excepciones. No me venga a decir trágico porque siempre hay excepciones a esas cosas. Pero la generalidad es que en el ministerio existe la competencia, la serruchadera de palo y los codazos y toda esa cosa que existe en la sociedad, en la política. Porque nosotros creemos que el ministerio debe
funcionar como funciona la política, como funciona la competencia entre las empresas, que le voy a meter una cosa ahí para que se desacredite ese producto y el mío sea el que compre la gente. La competencia brava. En el mundo espiritual o ministerial no debe haber competencia, debe haber coparticipación. Entonces Jesús estaba esperando a que Juan menguara del todo para poder entrar en escenario, porque no podía ver, porque la gente se confundía, o la gente decía, ¿cuál sigo? No, no había duda de a quién seguir, porque Juan entregó. Es más, Juan le decía a sus discípulos, este fue el que yo le mencioné, así que síganlo a él, ¿verdad? Y muchos de los que seguían a Jesús eran discípulos de Juan, porque el mismo Juan lo instruyó a que siguieran a Jesús porque ya él había terminado su ministerio. Y la señal de que el ministerio de Juan terminó fue el encarcelamiento, ¿eh?, de él de parte de Herodes. ¿Ok? Lo encarceló. Entonces por eso es que dice en el 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, es como si estuviera esperando a que eso sucediera para entonces. Y es que la gente debía oír una sola voz. Una sola voz. Y ahora correspondía que oyeran la voz de Jesús y no la voz de Juan. Porque Juan venía con una visión que era de preparación del camino, pero ahora ya no se necesitaba preparar el camino, sino que el camino era el que ya llegó. ¿Usted me entiende? Ahora lo que viene es la predicación del reino de Dios. No la palabra de preparen los corazones para que cuando venga la palabra, no, ahora ya vino la palabra, ya vino la explicación del reino, cómo funciona, los principios de vida, los principios de fe que sostienen la vida en el reino de Dios. ¿Ok? Y ese es el mensaje que porta Jesús y el cual Él nos delegó a nosotros que hiciéramos. ¿Ok? Nosotros, claro, tomamos eso y lo convertimos en mensajes conciliares, mensajes denominacionales, mensaje de yo, ¿verdad?, le doy escobazo a aquel para que, mensaje de todas las formas menos mensaje del reino de Dios. El Evangelio prácticamente ha sido desnaturalizado y se le ha echado como a la leche que se le echa agua para rendirla, pero no es leche. Y eso ha sucedido con el Evangelio, se ha desnaturalizado porque ahora lo que se predica son doctrinas de grupos conciliares, puntos de vista de ciertos líderes. Aquel que escribió tantos libros, entonces explicó unas cosas, pues ya seguimos a eso y convertimos sus ideas en una denominación que nos separamos de la otra denominación, porque la otra denominación cree totalmente diferente y hace la cosa diferente. Tú te dejas el pelo crecer, yo no me dejo el pelo crecer. Si tienes barba estás en pecado, si tú que si falda o pantalones, que si una barbaridad, una barbaridad. Se pone a escuchar la televisión secular y es el mismo tema. De que en la primavera ahora vienen las bolas, vienen los cuadros y vienen los colores pastizos y ¡qué tontería! ¡Qué tontería! Aún en medio de la crisis económica y financiera y la pandemia, en la televisor, en los televisores seculares, en la radio secular, los seculares están hablando pluma de burro, de cómo vestirse, cómo maquillarse, cómo... Oh my God. Perdiendo su tiempo también. No, no, ellos no lo pierden porque ellos le sacan dinero. No se le puede echar culpa a ellos. Culpa se le debe echar al que sigue a esos zánganos y zánganas. Perdiendo el tiempo en vanagloria, en minucias, en percata minucias que no van ni me viene. Porque tú te maquillas bien hoy, mañana no va a estar bien maquillada. Después que te bañas, te acuestas, te quites el maquillaje. Por eso es mejor que dependa de lo que tú eres, no de lo que tú aparentas. Amén. No estoy diciendo que te abandones, pero no vamos a vivir de eso, no vamos a vivir con la cabeza llena de esto y mandándonos a la tienda porque aquel zángano dijo que ahora deben vestirse de forma de cuadros. Hay que vestirse de cuadros, todo lo otro, guardarlo, botarlo, regalarlo, vamos a buscar los cuadros. Y después, cuando ya vendieron todo, entonces vamos a poner entonces que los rectángulos, vamos a vestirnos de rectángulo ahora.
porque el modisto fulano de tal dijo que debía vestirse de rectángulo. Esa es la estupidez que gobierna la mentalidad del mundo. Y lamentablemente el Evangelio ha entrado en esa misma trampa, donde una congregación confronta a la otra congregación, un líder es enemigo. Hay líderes que son archienemigos los unos de los otros, archienemigos, porque creen diferente. Yo creo en el sábado y tú crees en el domingo, pues no hay comunión entre nosotros. Como si Cristo no fuera el mismo. Como si el Evangelio no fuera el mismo, el Evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿por qué no reflexionamos en eso? ¿Por qué no entramos en un autoanálisis y nos despejamos un poco la mente de todas esas cosas que hemos creído que no vienen de la Biblia, que no son de Dios, sino que son cosas que una persona o un grupo la ha creado y la ha impuesto como su doctrina particular? Cristo no viene a buscar ninguna iglesia en específico, o congregación, o concilio, nada de eso. A Cristo no le interesa ni para allá voy a mirar. Cristo viene a buscar personas, individuos, que le han entregado todo su corazón a Él, que creen en Él, lo aman y que se dejan amar de Él. No importa si usted va a la iglesia, no debo decir va a la iglesia, porque el término iglesia es todos los creyentes genuinos son una iglesia. Eso de que si usted va a tal congregación o no, si va a tal templo o no, eso tiene poquísima importancia. Una vez que usted entienda quién es Dios y cuál es su palabra, y usted va a la iglesia que le dé la gana si quiere ir, a la congregación que le dé la gana, y si no quiere ir a ninguna, tampoco va, con tal de que usted sea responsable para mantener su fe y su amor en Jesucristo, porque hay gente que dice que usted se va al infierno si no se congrega. Entonces quien me salvó a mí fue la congregación, no fue Jesucristo, no fue la fe en Jesucristo. La Biblia no dice, sé miembro de tal o cual congregación y serás salvo. La Biblia lo que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. O sea, la condición para la salvación es la fe en Jesucristo, no es la membresía en tal o cual congregación. No estoy en contra de congregarse, pero sí estoy en contra de que se ponga la congregación como que es Dios, como que es sustituto de Dios, cuando en realidad lo que sucede es que muchas veces la congregación es el obstáculo que nos impide tener un encuentro personal con Dios. Ojalá que no fuera así, si no fuera así fuera maravilloso. Y yo estoy seguro que hay congregaciones que no impiden eso y son maravillosas, pero si te impiden una relación personal con Dios y no te motivan a eso, no te lo enseñan, no te dicen que eso es necesario, entonces no. Por el contrario, lo que te dicen es, el que no está aquí, pues no está perdido, no más perdido que el diablo, el que no está aquí, el que no se congrega aquí. Si usted se congrega allá, no responde a su salvación. Entonces tú eres el representante de la salvación. Usted oye cosas que usted dice, wow. Naturalmente yo no estoy hablándole a, ¿verdad?, gente recién nacido en el espíritu, porque esto le sería muy fuerte. Estoy hablando a gente como usted, que tiene años en el evangelio y que sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Ok? Yo no hablo aquí para recién convertidos, para bebés en el evangelio. No tocaría yo ciertos temas, pero sí hablo para gente que tiene tiempo en el Señor y que necesitan conocer ciertas verdades o puntos de vista que no se lo enseñan en sus congregaciones. Jehová te bendiga, te guarde, que Jehová resplandecer su rostro sobre ti, te bendiga, ponga en ti paz, te llene de gracia y de poder y de voluntad para mañana estar nuevamente con nosotros en este su programa a través de la Biblia. No se lo pierdan mañana. Quizá podemos usar todas las plataformas mañana. Vamos a chequear cómo va eso del internet. Paz y bendición.